Ok, chiquillos, bueno, vamos con este video, bueno, primero que todo, muy buenos días, vamos con este video número 3, ¿cierto? Que tiene que ver con ecuaciones logarítmicas. Este es un video ya final de lo que estamos trabajando con logaritmos, ¿ok? Bueno, hemos estado trabajando con el cálculo de logaritmos, trabajamos con las propiedades de los logaritmos, ¿para qué? Bueno, justamente para poder resolver ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Bueno, inicialmente vamos a empezar con este tipo de ecuaciones que, si usted las ve, no tiene logaritmos, ¿sí? Pero sí aparecen los logaritmos, por eso quise empezar por ellas, ¿ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación exponencial, ¿sí? Es una ecuación exponencial donde por ningún lado yo puedo igualar las bases, no tengo ninguna opción de cómo igualar las bases. Pero yo necesito saber cuánto vale la incógnita, cuánto vale x. Entonces, la única forma de poder calcular y poder despejar en función de x es bajar esa x desde el exponente de esta ecuación exponencial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar esta ecuación por logaritmo. ¿Para qué? Para poder aplicar el logaritmo del exponente y así poder bajar esa incógnita hacia bajo, ¿cierto? La vamos a poder bajar como un multiplicador y luego vamos a poder despejar en función de x recién, ¿ok? Y eso así es la forma de desarrollarlo, ¿ok? Entonces, bueno, como no puedo hacer nada más acá, no puedo igualar las bases, no puedo hacer ninguna cosa más, entonces estos ejercicios se multiplican entonces todo por logaritmo en base 10, recuerden que estamos trabajando, ¿ok? Por lo tanto, al multiplicar por logaritmo, quedaría acá logaritmo de 5 elevado a x es igual a, y aquí quedaría el logaritmo de 3 elevado a x más 1, ¿se dan cuenta? Entonces ahí ya aparecieron los logaritmos. Y aquí es donde yo tengo que aplicar mi propiedad, pues, logaritmo del exponente. Entonces, como tengo un exponente, ¿cierto? Pasa multiplicando adelante. Entonces, esto es igual a x multiplicado por logaritmo de 5. Y esto es igual a, y este es x más 1. Por lo tanto, como tiene más de un elemento, tengo que colocarlo entre paréntesis. Entonces, x más 1 multiplicado por logaritmo de 3. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya pude bajar el logaritmo y voy a poder despejar en función de él. Pero antes voy a tener que multiplicar acá, ¿cierto? Entonces quedaría acá que x multiplicado por logaritmo de 5 es igual a, entonces x quedaría x multiplicado por logaritmo de 3 más 1 por logaritmo de 3 quedaría acá logaritmo de 3. ¿Se dan cuenta? Bueno, para poder despejar en función de x, tengo que juntar las x a un solo lado de la igualdad. Voy a pasar esa para allá. Entonces quedaría acá en este lado x multiplicado por logaritmo de 5 menos x multiplicado por logaritmo de 3, ¿cierto? Y eso es igual a logaritmo de 3. ¿Se dan cuenta? Como tenemos logaritmo, o sea, como tenemos x en ambos términos, acá voy a tener que factorizar por logaritmo. Es decir, quedaría x factor de logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, y esto es igual a logaritmo de 3. Finalmente, como todo esto está multiplicando a la x, pasa dividiendo. Por lo tanto, x es igual a, aquí teníamos logaritmo de 3, y todo eso va a quedar dividido en logaritmo de 5 menos logaritmo de 3. ¿Se dan cuenta? Y ese es el resultado final de la ecuación. Ahora, ¿nosotros podríamos llegar a un valor numérico alguna vez? Claro que sí. Pero para eso necesitamos que nos den cuánto vale el logaritmo de 3 y nos den cuánto vale el logaritmo de 5 para poder reemplazar esos valores acá y calcular finalmente cuánto vale en forma numérica el valor de x. Espero que les haya quedado claro. Ok, chicos, vamos con un ejemplo número 2. Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos con ecuaciones exponenciales, tiene que quedar una sola potencia elevada a algo igual a otra potencia elevada a algo. Entonces acá tenemos dos elementos que tenemos que unirlos a través de las propiedades de las potencias. Entonces este debería ser 3 elevado a 1, porque no tiene exponentes, ¿cierto? Por lo tanto, se mantiene la base y se suman los exponentes, quedaría que esto es 3 elevado a x más 1, es igual a 2 elevado a x menos 1. Y si nosotros tratamos de igualar esto, es imposible. O sea, no podemos igualar el 3 y la base 2 en este ejercicio. Por lo tanto, para poder saber cuánto vale x, necesariamente voy a tener que multiplicar por logaritmo, ¿sí? Entonces, al multiplicar por logaritmo, esto me va a quedar logaritmo de 3 elevado a x más 1 es igual a logaritmo de 2 elevado a x menos 1. ¿Sí? Y por propiedad de logaritmo, esto pasaría multiplicando adelante. Ya quedaría x más 1 por logaritmo de 3 debería ser igual a x menos 1 por logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces ahora tendríamos que multiplicar logaritmo de 3 por x, quedaría x logaritmo de 3, más logaritmo de 3 por 1 daría logaritmo de 3, y esto sería igual a x multiplicado por logaritmo de 2, menos logaritmo de 2, ¿cierto? El logaritmo de 2 por menos 1 daría menos logaritmo de 2.
Finalmente tengo que juntar las x a un solo lado, por lo tanto esta la paso por allá, quedaría acá que x logaritmo de 3, como este era positivo pasaría a negativo, entonces quedaría menos x logaritmo de 2 es igual a, y este era negativo, o sea que teníamos menos logaritmo de 2, y ese como era positivo lo pasamos negativo y quedaría menos logaritmo de 3, ahí está. Bueno, tenemos x en ambos lados, por lo tanto factorizo por x, quedaría que x factor de logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 es igual a, y aquí quedaría menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Finalmente, como esto está multiplicando la incógnita, pasa dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 3, y todo esto completo dividido por logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Y hasta ahí podríamos llegar, ¿sí? A menos que, como les decía, nos den cuánto vale el logaritmo de 2 y logaritmo de 3 y lo podamos reemplazar y lleguemos a un valor numérico. Chiquillos, espero que este tipo de ejercicios, que en realidad eran ecuaciones exponenciales donde teníamos que aplicar los logaritmos para poder resolverlas, les haya quedado súper claro, ¿ya? Vamos ahora sí a trabajar con ecuaciones logarítmicas donde aparecen inicialmente logaritmos. Ya, nos vemos en un ratito más. Ok, chicos, bueno, aquí estamos entonces en presencia de una ecuación logarítmica donde las características para ser desarrollada se parecen mucho a lo que es una ecuación exponencial. Usted tiene que, de alguna manera, aplicando las propiedades, tiene que juntar todo en un solo logaritmo, es decir, tiene que quedar un logaritmo acá y un logaritmo igual en el otro lado de la igualdad. Un logaritmo acá y logaritmo acá aplicando las propiedades. Es decir, hay que componer los logaritmos, ¿sí? ¿Para qué? Para después dividirlos y eliminar los logaritmos y quedarnos solamente con la parte algebraica, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta que tenemos una suma de logaritmos, por lo tanto, como es una suma, lo transformo en multiplicación, es decir, esto lo puedo escribir como logaritmo de 4x es igual a logaritmo de 20, ¿sí? Así de simple, ya tenemos logaritmo en ambos lados de nuestra igualdad, por lo tanto, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a dividir por logaritmo, ¿sí? Y al dividir por logaritmo, lo voy a escribir acá rápidamente, ¿eh? Voy a dividir por logaritmo acá, y voy a dividir por logaritmo acá. Entonces usted puede simplificar los logaritmos, se van. Y como los logaritmos se van, simplemente se queda con la parte algebraica, es decir, quedaría que 4x es igual a 20, por lo tanto x es igual a 20 dividido en 4, por lo tanto en este caso x vale 5, ¿sí? Así se resuelve una ecuación logarítmica. Vamos con más ejemplos, chiquillos. Ok, chiquillos, bueno. En el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, si ustedes se dan cuenta, acá tengo logaritmo y acá no tengo logaritmo. Entonces, donde no, yo no tengo logaritmo, me lo tengo que crear. Recordemos, y para eso usted tiene que recordarse en qué base está trabajando. Nosotros estamos trabajando en base 10. Entonces, ¿cuándo un logaritmo en base 10 da como resultado 2? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer para después reemplazarla por este valor. Entonces, el logaritmo en base 10 debería ser logaritmo de 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque 10, la base es 10, ¿cierto? 10 elevado a qué número me da como resultado 100, entonces 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 2, por lo tanto x vale 2, ¿se da cuenta? Entonces, ese número 2 que está acá, yo lo puedo escribir en forma de logaritmo, que es lo que hay que hacer. Por lo tanto, bueno, ese 2, como está multiplicando, pasaría a ser el exponente de esa x, por lo tanto quedaría logaritmo de x elevado a 2 es igual a, y aquí ese 2 lo vamos a escribir como logaritmo de 100, porque el logaritmo de 100 en base 10 equivale a 2, ¿se da cuenta? Y ahora nuevamente ya tenemos el logaritmo en ambos lados de nuestra igualdad, por lo tanto yo divido por logaritmo, y al dividir por logaritmo lo voy a hacer en forma directa acá, lo voy a dividir acá inmediatamente, se simplifican los logaritmos, por lo tanto le queda simplemente que x cuadrado es igual a 100, ¿sí? Por lo tanto x es igual a raíz de 100, por lo tanto x en este caso vale 10, ¿sí? Espero que les haya quedado súper claro. Vamos con otro ejemplo, Ok, chiquillos, vamos con un ejemplo número 3. Bueno, aquí ya no estamos trabajando en base 10, estamos trabajando en base 2, ¿sí? Y si se dan cuenta que estamos igual a 2. Entonces, ese 2 lo tengo que transformar a un logaritmo en base 3 que me dé como resultado 2. Entonces, para eso tendría que pensar en logaritmo en base 3 de 9, ¿cierto? Entonces, 3 elevado a ¿qué número me da como resultado 9? Entonces, 3 elevado a x es igual a 3 elevado a 2, por lo tanto, x vale 2, ¿se da cuenta? Entonces, ese 2 lo voy a escribir de esa forma, que es una forma diferente de escribirlo. Bueno, si aplico las propiedades acá, lo primero que voy a hacer es ese 2 que está multiplicando lo vamos a hacer como exponente. O sea, quedaría acá logaritmo en base 3 de x cuadrado menos logaritmo en base 3 de 2 es igual a, y ese lo vamos a escribir como logaritmo en base 3 de 9, ¿se da cuenta?
Luego, acá como hay una resta, se transforma esto en división. Por lo tanto, esto se escribe como un solo logaritmo. Logaritmo en base 3 de x cuadrado medios es igual a logaritmo en base 3 de 9, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos logaritmo en ambos lados. Por lo tanto, voy a poder dividir por logaritmo en base 3. Entonces, todo eso lo divido en logaritmo en base 3. Y ese lo divido en logaritmo en base 3. Por lo tanto, S lo simplifico con S con S, y me quedo simplemente con lo algebraico. O sea, quedaría que x cuadrado medios es igual a 9. Es decir, que x cuadrado es igual a, S pasaría multiplicando, quedaría 18. Por lo tanto, x es igual a raíz de 18, ¿cierto? Que si yo la descompongo esto, sería raíz de 9 por 2. Por lo tanto, se puede escribir también como 3 raíz de 2, que sería el resultado. Chiquillos, espero que les haya quedado claro. Vamos con otro ejemplo. Ok, chiquillos, vamos con este último ejemplo que vamos a trabajar. Y bueno, en este ejemplo tenemos logaritmo de x más 1 más logaritmo de x más 3 es igual a 2 por logaritmo de x más 2, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que hacer es juntar esos logaritmos en uno solo, ¿cierto? Y ese que está multiplicando pasaría a ser el exponente. Por lo tanto, acá me quedaría logaritmo de x más 1 dividido en x más 3, ¿sí? Entonces, esto es igual a, y acá colocamos logaritmo de x más 2 elevado a 2, ¿cierto? Elevado a 2. Entonces ya tenemos igualado acá los logaritmos. ¿Ya? Entonces lo único que nos quedaría acá es dividir por logaritmo. Entonces lo vamos a hacer en forma directa, vamos a dividir el logaritmo acá, y vamos a dividir por logaritmo acá. Entonces esos logaritmos se van a ir, y me voy a quedar simplemente que x más 1 dividido en x más 3, perdón, acá cometí un error, ¿eh? Aquí cometí un error porque como era suma era multiplicación, entonces quedaría el logaritmo de x más 1 multiplicado por x más 3, ¿sí? Bueno, disculpen chiquillos, pero acá también nos equivocamos los profesores, pero lo bueno fue que me di cuenta, ¿sí? Ok, y ahí se simplifica. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría acá que x más 1, ¿sí? Por x más 3 es igual a, y aquí dice x más 2 al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Bueno, acá lo único que quedaría es resolver algebraicamente. Tenemos una multiplicación de binomio, entonces x por x daría x cuadrado más 3x más 1x más 3 es igual a, y ese x más 2 al cuadrado, x más 2, bueno, si usted no se sabe la fórmula, significa que el x más 2 trabájelo como potencia, no va, pues significa que el x más 2 lo va a multiplicar 2 veces por sí mismo. Por lo tanto, x por x sería x cuadrado, x por 2 serían 2x, 2 por x serían 2x, y 2 por 2 serían 4. Es decir, quedaría x cuadrado más 4x más 4. Que eso lo voy a escribir acá. X cuadrado más 4x más 4, ¿sí? Bueno, acá podemos reducir términos semejantes, ¿sí? Podemos reducir términos semejantes. Por lo tanto, me daría que x cuadrado más 4x más 3 es igual a x cuadrado más 4x más 4, ¿sí? Finalmente se me van a ir todas las cosas acá, no me va a resultar acá la ecuación, porque cuando los junte, se me va a ir el x cuadrado con el x cuadrado, se me van a ir, ¿cierto? Y el 4x con el 4x también se me van a ir, me va a quedar que el 3 es igual a 4, y eso es falso, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación no tenía solución, ¿sí? Pero podemos arreglarlo, lo vamos a arreglar. Por ejemplo, acá en vez de x más 3 le voy a colocar x más 5, ¿ya? Para que no suceda eso solamente, ¿ya? Para que no suceda eso. Para que vean que puede suceder también, ¿sí? Entonces lo vamos a cambiar por x más 5, y ahí lo vamos a solucionar al tiro, mira. Quedaría x cuadrado, aquí quedaría más 5x, más 5x más 1x más 5, ¿sí? Ahí estaría. Y ahora sí, chiquillos, ahora sí va a resultar mejor. Entonces quedaría aquí que x cuadrado más 6x más 5 es igual a, y aquí teníamos x cuadrado más 4x más 4, ¿sí? Ahí sí, ahora sí. Bueno, el x cuadrado cuando lo pase de un lado a otro, uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo, así que se van a ir. Y ese 4x, como es positivo, lo pasamos para allá. Quedaría que 6x menos 4x es igual a, y aquí estaba el 4, el 5 como era positivo pasaría a negativo, y aquí quedaría que 2x es igual a negativo 1, ¿cierto? Por lo tanto, x equivale a un negativo 1 medio, ¿sí? Ahí está, chiquillos, el ejercicio. Bueno, salió más complejo de lo que había pensado, ¿sí? Porque se fueron las variables. Cuando se va la variable hay que ver el valor de verdad, ¿sí? Si da falso, entonces no existe la solución ahí, en ese caso, para esa ecuación, si es que da falsa la igualdad, ¿sí? Pero en este caso cambiamos el número, ¿sí? Para que no pasara eso,
y lo desarrollamos tal cual. Entonces, como teníamos una suma, se transformaba en multiplicación, y ese 2, como estaba multiplicando, pasaría a ser el exponente. Y ahí juntábamos los logaritmos en ambos lados. Luego dividíamos por logaritmo, se iba y quedaba simplemente que esa multiplicación era igual a eso al cuadrado, resolvíamos y nos da el valor final de la x. Chiquillos, espero que les haya quedado súper claro cómo resolver una ecuación logarítmica. Y bueno, este es el final ya del trabajo que vamos a hacer con logaritmo. Lo que viene es función logarítmica y exponencial, que es lo que viene a continuación. Chiquillos, un gran abrazo y que estén súper bien.